Mayo de 1944. El Pacífico hervía de tensión. El mar, vasto y aparentemente silencioso, ocultaba una guerra invisible bajo sus olas. Allí, los submarinos japoneses no solo eran armas, eran líneas de vida. Transportaban comida, combustible, refuerzos. Sin ellos, guarniciones enteras quedarían aisladas y condenadas al hambre. Lo sabía la Marina Imperial. Y también lo sabían los criptógrafos estadounidenses en Pearl Harbor. El 13 de mayo, los especialistas en descifrar códigos de la Unidad de Radio del Pacífico interceptaron un mensaje crucial. Provenía del submarino I-16. Decía que estaba a punto de partir para entregar arroz en el sur de Bougainville. Una tarea que parecía rutinaria, pero que cambiaría la historia de la guerra submarina. Al recibirlo, el teniente comandante Robert Williamson dejó su café, levantó el teléfono seguro y dio la orden. 3 destructores de escolta saldrían a interceptar. Nadie lo sospechaba aún, pero ese mensaje marcaría el inicio de la cacería de submarinos más devastadora de la Segunda Guerra Mundial. El plan japonés era sólido sobre el papel. El 7º Escuadrón de Submarinos de la Marina Imperial patrullaba desde la isla de Truk hasta las islas del Almirantazgo. 7 naves formaban una línea de centinelas invisibles bajo el agua. El primer 16, el RO-104, el RO-105, el RO-106, el RO-108, el RO-116 y el RO-117. El almirante Somu Toyoda confiaba en ellos para detectar cualquier movimiento de la flota estadounidense hacia Palaos o las Marianas. Era una red de vigilancia submarina diseñada para frenar el avance aliado. Pero enfrente navegaba el USS England, un destructor de escolta de la clase Buckley, desplazando 1.400 toneladas de acero y con 186 hombres a bordo. Su comandante, Walton Pendleton, y su segundo, el teniente Robert Williamson, sabían que estaban ante una oportunidad única. El buque estaba armado con cargas de profundidad, cañones antisubmarinos Kagun y lo más temido, el mortero Hedgehog, un invento británico que disparaba 24 proyectiles a la vez, cada uno con cabeza de Torpex explosivo. A diferencia de las cargas tradicionales, que explotaban a cierta profundidad, el Hedgehog detonaba solo al hacer contacto directo con el casco enemigo. Eso lo hacía letal. Las probabilidades no mentían. Mientras que las cargas normales tenían éxito en apenas un ataque de cada 80, el Hedgehog lograba un impacto en 1 de cada 5. Una revolución en la guerra naval. El 14 de mayo, el primer 16 ya estaba en ruta con su cargamento de arroz. 94 hombres viajaban en su interior, acostumbrados al peligro. Sabían que cada patrulla era una lotería. Los submarinos japoneses tenían un defecto inevitable. Dependían de motores eléctricos bajo el agua y de motores diésel en superficie, lo que los obligaba a salir a recargar baterías y exponerse a los radares aliados. Esa vulnerabilidad se convirtió en su condena. El 19 de mayo, a las 13:35 horas, el sonarista David Chun, a bordo del USS England, escuchó un eco metálico en sus auriculares. Estaba entrenado para distinguir entre ballenas, cardúmenes y un casco de submarino. Lo supo al instante. Contacto positivo. El enemigo estaba a 2000 yardas, rumbo 90. Sonó la alarma. En el puente del submarino japonés, su comandante, Yoshitaka, oyó los ecos de sonar estadounidenses y ordenó inmersión de emergencia. La tripulación abrió los tanques de lastre. La nave descendió en 45 segundos a profundidad de periscopio y 2 minutos después estaba a 100 pies. El USS England lanzó su primer ataque con el Hedgehog a las 13:41. 24 proyectiles volaron en arco, cayendo en el agua con precisión matemática. Todos se hundieron sin detonar. Silencio. El submarino había evadido. Williamson, experto en trigonometría, ajustó cálculos. Sabía que el enemigo había usado una capa térmica a 150 pies para camuflarse. Ordenó corregir rumbo y repetir. La segunda andanada, a las 13:58, logró un impacto. Un estruendo apagado recorrió las aguas. El primer 16 estaba dañado, pero no destruido. La tripulación japonesa resistía, maniobrando desesperada. Una tercera y cuarta oleada también fallaron. El submarino cambiaba de curso en el último segundo, usando todas las técnicas de evasión que los japoneses habían perfeccionado en años de guerra. Pero a las 14:33, Williamson dio su cálculo final. El objetivo estaba a unos 250 pies, rumbo 170. El Hedgehog disparó. Varias cargas golpearon de lleno el casco. La explosión fue tan brutal que levantó la popa del USS England fuera del agua. En el primer 16,
El agua entró a presión por todas partes. La nave se hundió hacia el fondo del Pacífico con sus 94 tripulantes. 20 minutos después, restos, maderas y una mancha de aceite flotaban en la superficie. Era solo el comienzo. Al día siguiente, 20 de mayo, los criptógrafos interceptaron un segundo mensaje japonés. Confirmaba la posición de la línea entera de submarinos. 7 naves en total. Era la oportunidad de oro para eliminar de un golpe a toda una escuadra submarina. El comandante Hamilton Hans recibió la orden. Su división de 3 escoltas debía arrasar esa línea, de oeste a este. Los japoneses creían que los estadounidenses podrían cazar 1 o 2 submarinos como mucho, pero jamás a todos. No contaban con la precisión del Hedgehog ni con la calma matemática de Williamson. La madrugada del 22 de mayo, a las 3:50 horas, el USS George detectó al RO-106 en superficie, a 8 millas de distancia. El submarino navegaba recargando baterías. Al iluminarlo con reflectores, quedó expuesto. Su comandante ordenó inmersión de emergencia en 38 segundos, pero ya era tarde. Los americanos sabían exactamente dónde estaba. El USS George atacó con Hedgehog a las 4:15, pero erró. El submarino se escabulló con maniobras evasivas. El USS England retomó el contacto a las 4:25. Williamson aplicó sus cálculos. La primera descarga falló. La segunda, a las 5:01, impactó de lleno. 3 explosiones sacudieron el agua y de pronto, un geyser inmenso emergió. El RO-106 se partió bajo presión. 59 hombres desaparecieron con él. En apenas 4 días, 2 submarinos japoneses habían sido borrados. El 23 de mayo, el turno fue del RO-104. El USS Raby lo localizó al amanecer, a 250 millas al norte de Nueva Irlanda. El submarino se sumergió en 45 segundos, pero los escoltas ya tenían su trayectoria. Durante 2 horas, el RO-104 esquivó ataques con maestría. Usaba aire comprimido para lanzar burbujas que confundieran el sonar, cambiaba de profundidad, giraba sin previo aviso. Era un duelo de ingenios, un comandante japonés experimentado contra la persistencia estadounidense. Al final, el desgaste fue fatal. Las baterías del submarino no podían soportar tanto. A las 8:34, Williamson lanzó otra salva. 10 a 12 proyectiles golpearon el casco. Hubo una explosión secundaria. El mar se tragó al RO-104 y a sus 58 tripulantes. 3 submarinos en 5 días. Japón empezaba a comprender que algo nunca visto estaba ocurriendo. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque lo que viene a continuación es aún más increíble. En menos de 2 semanas, los estadounidenses hundieron 7 submarinos japoneses. La hazaña del USS England quedó grabada como la cacería más letal de la historia submarina. La seguidilla de hundimientos empezaba a levantar sospechas en la Marina Imperial. Los japoneses no entendían cómo los estadounidenses lograban tanta precisión. En Tokio, los informes hablaban de un arma secreta, de tácticas desconocidas, de un enemigo que parecía leer la mente de los comandantes submarinos. En el frente, la moral de las tripulaciones comenzaba a quebrarse. El 24 de mayo, otro contacto apareció en los radares. Era el RO-116, navegando en superficie a 12 nudos, confiado en que la noche lo protegía. Pero los radares estadounidenses podían detectar a un submarino a más de 15 millas. En cuanto lo vieron, el USS England se lanzó a la persecución. El submarino japonés se sumergió en 35 segundos, pero esa maniobra ya no era suficiente. Los cálculos de Williamson eran rápidos y fríos. A las 2:14 de la madrugada, el Hedgehog lanzó su mortífera descarga. 3 a 5 proyectiles impactaron directo en el casco del RO-116. No hubo una gran explosión secundaria, pero la presión hizo su trabajo. El agua inundó compartimentos y se escuchó por el sonar el sonido de mamparos cediendo. Durante 20 minutos los operadores del USS England escucharon la agonía del submarino. Tanques de aire explotando, ejes de hélices rompiéndose, hombres luchando en vano. Finalmente, todo quedó en silencio. 56 marinos japoneses se hundieron con él. 4 submarinos en 6 días. Era un récord que parecía imposible. Los altos mandos estadounidenses no tardaron en tomar nota. El almirante Chester Nimitz pidió informes detallados sobre las tácticas del USS England. El almirante Ernest King, jefe de operaciones navales, ordenó estudiar cómo replicar esa letalidad en otros buques. El Hedgehog,
Esa batería de morteros adelantados que los británicos habían ideado estaba demostrando ser una revolución. Mientras las cargas de profundidad tradicionales apenas lograban un 3% de efectividad, el Hedgehog superaba el 20%. Y lo mejor, al no detonar salvo por contacto, no interfería con el sonar. Eso permitía un ataque tras otro, sin dar respiro al enemigo. La racha continuó. El 26 de mayo, el USS England se topó con el RO 108. Era de noche, y el submarino avanzaba a 8 nudos, quizá intentando reunirse con sus camaradas para escapar. Williamson no le dio oportunidad. A las 23:23 horas, una descarga de Hedgehog lo alcanzó de lleno. La explosión fue tan fuerte que iluminó la superficie con burbujas fosforescentes. Se dice que las luces de emergencia del submarino siguieron brillando bajo el agua durante varios minutos antes de apagarse. 5 submarinos destruidos en 8 días. La noticia corría como pólvora entre las filas japonesas. Los submarinistas, que antes se sentían cazadores, ahora eran la presa. Documentos capturados después de la guerra revelaron que muchos pedían permiso para abandonar sus patrullas. Hablaban de un arma imposible de esquivar, de ataques que parecían predecir cada movimiento. El miedo se instalaba en las tripulaciones. Quedaban aún los más difíciles. El RO 105 era comandado por un capitán veterano, Junichi Inoi, acompañado incluso por un superior, el capitán Ryan Suko, jefe de una división submarina. Ambos tenían experiencia y sabían cómo sobrevivir. La noche del 29 de mayo, el USS George detectó al RO 105 en superficie. Inmediatamente, el submarino se lanzó en inmersión de emergencia. Comenzó entonces un duelo que duraría 25 horas. Durante toda la noche y parte del día siguiente, los destructores lanzaron ataque tras ataque. El RO 105 esquivaba con maniobras desesperadas, giros bruscos cada 3 minutos, cambios de profundidad entre 20 y 90 metros, ráfagas de aire comprimido para confundir los sonares. El USS George y el USS Ravi gastaron casi toda su munición sin lograr un impacto letal. El capitán japonés parecía tener un sexto sentido para escapar. Pero la suerte no dura para siempre. El comandante Hans, que al principio había reservado al USS England para futuras operaciones, decidió que era hora de usar a su as de ases. A las 7:36 de la mañana del 30 de mayo, el USS England lanzó su ataque final. Williamson había observado las maniobras evasivas durante horas. Calculó la profundidad aproximada en 60 metros, rumbo suroeste, velocidad reducida. Ordenó fuego. 6 a 10 proyectiles impactaron de lleno en el casco del RO 105. A las 7:41, una gran explosión sacudió las aguas. El submarino se partió, liberando aceite y restos que flotaron en la superficie. Entre los 55 hombres que se hundieron estaba el capitán Suko, uno de los oficiales más experimentados de la Marina Imperial. 6 submarinos destruidos en 12 días. Japón estaba atónito. Una escuadra entera había sido aniquilada por 3 pequeños destructores de escolta. Nunca antes en la historia un solo buque había conseguido semejante cacería. El USS England se había convertido en leyenda viva. Lo que hacía aún más impactante la hazaña era la asimetría de pérdidas. Mientras más de 400 submarinistas japoneses habían muerto en menos de 2 semanas, los estadounidenses no habían perdido a un solo hombre. Ni siquiera habían sufrido daños significativos. El desequilibrio era tan brutal que marcó un antes y un después en la guerra submarina del Pacífico. Los japoneses habían comenzado la guerra con más de 60 submarinos. Para mayo de 1944, ya tenían menos de 30 operativos. Y después de esta cacería, la cifra se redujo aún más. No había astilleros ni tripulaciones suficientes para reemplazar esas pérdidas. El poder submarino japonés estaba condenado a desaparecer por simple desgaste. El golpe no fue solo material. Fue psicológico. Los comandantes sabían que cada vez que subían a la superficie para cargar baterías podían ser detectados y cazados con precisión quirúrgica. Ya no había escondite seguro. La moral, que antes se alimentaba de historias de astucia y evasión, ahora se llenaba de miedo. Los estadounidenses, por su parte, comprendieron que habían alcanzado un nivel de supremacía tecnológica. El radar, el sonar, los criptógrafos y el Hedgehog habían convertido la cacería de submarinos en una ciencia exacta. Lo que antes dependía de intuiciones y suerte, ahora era cuestión de cálculos matemáticos y entrenamiento riguroso. El USS England y sus escoltas pasaron a ser estudiados como modelo de guerra antisubmarina.
Sus tácticas fueron replicadas en otros buques, y sus registros sirvieron para perfeccionar la enseñanza en las academias navales. El Pacífico cambiaba de dueño. Japón veía como uno de sus recursos más temidos quedaba neutralizado en cuestión de días. Y todo gracias a un puñado de hombres armados con un mortero innovador y con nervios de acero. Lo increíble es que aún quedaba un séptimo submarino por enfrentar. Y el desenlace de esa persecución terminaría de sellar la leyenda del USS England y sus morteros. El mar aún guardaba un último desafío. La línea de patrulla japonesa, diseñada para detener a los portaaviones estadounidenses, había sido prácticamente aniquilada. 6 submarinos y más de 400 marinos se habían hundido en menos de 2 semanas. Pero uno más seguía navegando, el Ro-105, considerado el más experimentado de todos. La Marina Imperial confiaba en él como último recurso. Había sobrevivido a torpedos estadounidenses, había intentado atacar cruceros aliados, incluso había rescatado aviadores japoneses en misiones arriesgadas. Su comandante, Junichi Inoi, era hábil y paciente, y además llevaba a bordo a un pasajero de peso, el capitán Rai Yansuko, jefe de una división submarina. Ellos sabían que la situación era desesperada, pero su deber era resistir. El 29 de mayo, a las 21:30 horas, el USS George detectó al Ro-105 navegando en superficie. El submarino se sumergió de inmediato, pero su posición estaba marcada. Comenzó así la persecución más larga de toda la operación. Un duelo de 25 horas entre un buque cazador y una presa decidida a no caer fácilmente. Durante la noche y toda la madrugada, los escoltas estadounidenses lanzaron ataque tras ataque. El Ro-105 respondía con maniobras magistrales. Cambiaba de rumbo cada 3 minutos, variaba su profundidad entre 20 y 90 metros, soltaba ráfagas de aire comprimido para confundir el sonar. Sus motores trabajaban al límite, pero lograban mantenerlo con vida. El USS George y el USS Ravi gastaron casi todas sus cargas de Jayhawk sin lograr hundirlo. Los marinos estadounidenses empezaban a frustrarse. Pero Williamson, el oficial calculador del USS England, observaba pacientemente. Sabía que tarde o temprano, el submarino agotaría sus baterías y aire. Entonces llegaría su oportunidad. El 30 de mayo, al amanecer, la orden llegó por radio: adelante, England. Hans, el comandante de la división, había reservado al England como último recurso. Ahora confiaba en que el barco que había hundido 6 submarinos en 12 días completara la faena. A las 7:36 de la mañana, Williamson dio la orden de disparo. Los cálculos eran claros. El submarino estaba a 60 metros, rumbo suroeste, moviéndose con lentitud. La salva de Jayhawk salió disparada. 6 a 10 proyectiles impactaron directamente en el casco del Ro-105. 5 minutos después, a las 7:41, una gran explosión retumbó bajo las aguas. Los tanques de aire del submarino estallaron, el casco se partió y la nave se precipitó hacia el fondo. Aceite y restos salieron a la superficie. Entre los 55 hombres que murieron estaban Inoi y el veterano capitán Suko. Con ellos desapareció la última esperanza del 7º Escuadrón Submarino japonés. 7 submarinos destruidos en 12 días. Era un récord que ningún otro buque alcanzó en toda la guerra. El USS England se convirtió en sinónimo de letalidad y precisión. La hazaña impresionó tanto que años más tarde, cuando se bautizó a un nuevo destructor, la Marina de Estados Unidos prometió que siempre habría un England. Pero más allá de la gloria, las consecuencias fueron enormes. Japón había iniciado la guerra con 63 submarinos. Para mayo de 1944, quedaban menos de 30. Con esta operación, la fuerza se redujo todavía más. Los astilleros japoneses apenas podían construir un submarino por mes, mientras que los estadounidenses hundían varios en una sola semana. La matemática era brutal. La flota submarina japonesa estaba condenada a la extinción. La tecnología fue clave. El radar estadounidense podía detectar submarinos en superficie a más de 15 millas. El sonar, cada vez más avanzado, eliminaba los escondites que antes ofrecían las corrientes y capas térmicas. Y el Jayhawk cambió las reglas del juego. Las cargas tradicionales explotaban a cierta profundidad y creaban tanto ruido que impedían continuar el ataque. El Jayhawk, en cambio, solo explotaba al tocar el casco enemigo, no generaba interferencias y permitía atacar una y otra vez hasta lograr la destrucción. La psicología también jugó un papel decisivo. Los submarinistas japoneses, acostumbrados a sentir que podían escapar gracias a su pericia, ahora se enfrentaban a un enemigo que parecía infalible.
Documentos interceptados revelaron miedo, desconfianza y hasta solicitudes de abandonar patrullas. Ya no eran cazadores, eran víctimas. El éxito del USS England también fue fruto de otro factor invisible, la inteligencia. Sin los criptógrafos de Pearl Harbor, que descifraron los mensajes japoneses y revelaron las posiciones de los submarinos, la flota estadounidense habría navegado a ciegas en un océano inmenso. La combinación de códigos rotos, cálculos matemáticos y un arma letal hizo posible lo imposible. Mientras tanto, Japón quedaba ciego. Sin submarinos que informaran sobre movimientos enemigos, la estrategia del almirante Toyoda para vigilar las rutas hacia Filipinas y las Marianas se desmoronó. Semanas después, la derrota japonesa en la batalla del Mar de Filipinas fue aún más desastrosa porque carecían de inteligencia submarina. La Operación Ago, que buscaba dar un golpe decisivo, había quedado comprometida desde estos hundimientos. Los estadounidenses comprendieron que habían encontrado la fórmula ganadora: tecnología, industria e inteligencia combinadas en una maquinaria imparable. Más de 600.000 cargas de profundidad tradicionales se habían fabricado durante la guerra, pero las estadísticas mostraban que el Heihok superaba por mucho su efectividad. Lo que antes era un arte de instinto, se había convertido en ciencia exacta. Para los japoneses, la pérdida fue más que material. Fue el derrumbe de la moral de sus mejores marinos. Cada submarino requería años de entrenamiento. Perder 7 en 12 días significaba perder generaciones enteras de experiencia acumulada. Y sin esos hombres, ni siquiera un submarino nuevo podía compensar la diferencia. El USS England regresó a puerto como héroe. Sus hombres no habían perdido a nadie durante toda la operación. Ni un muerto, ni un herido. Era una victoria perfecta, una rareza en una guerra cruel. La noticia recorrió Estados Unidos como símbolo de esperanza y superioridad tecnológica. Japón quedó atónito, sí, porque jamás imaginó que una simple división de 3 destructores de escolta pudiera borrar de un plumazo a todo un escuadrón de submarinos. La guerra submarina, que en 1942 había sido una pesadilla para los aliados, ahora estaba decidida. El cazador se había convertido en presa. Los restos de aquellos submarinos aún yacen en el fondo del Pacífico, silenciosos testigos de la operación antisubmarina más exitosa de la historia. Para unos, representan la valentía de tripulaciones que lucharon hasta el final contra un enemigo superior. Para otros, la demostración de que la guerra moderna ya no dependía solo del valor individual, sino de la ciencia, la industria y la capacidad de descifrar el código del enemigo. El legado del USS England sigue vivo. Su nombre, su récord y su hazaña aún se estudian como ejemplo de coordinación perfecta entre tecnología, estrategia y disciplina. Un recordatorio de que, en la guerra, el conocimiento y la preparación pueden ser tan letales como las balas. Suscríbete si te gustó el vídeo. Porque hay historias que parecen imposibles, pero que cambiaron el rumbo de la guerra y dejaron atónito a todo un imperio.